Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Huawei Y7P versus al Honor 8X, entonces comencemos. Antes de seguir con el video, te recuerdo que estamos sorteando un Redmi Note 9 Pro, un Redmi Note 9 y un Xiaomi Mi Note 10. Si quieres saber los pasos a seguir, dale clic en la tarjeta de la parte superior derecha que te está apareciendo en la pantalla. Ahora sí, continuemos. A simple vista, cuando tienes el Huawei Y7P en tus manos, puedes pensar que este dispositivo está hecho de vidrio frágil, pero en realidad está fabricado de un material de policarbonato fuerte. En la parte delantera, el dispositivo tiene biseles delgados por todas partes, excepto por su marco inferior, que generalmente es más grande que el resto. Pero lo más sorprendente aquí es la cámara frontal perforada ubicada en la esquina superior izquierda, ya que cambia con respecto al notch que era característico de terminales anteriores de esta empresa. Es sorprendente ver este diseño en un teléfono inteligente económico, pues cuando lo tienes en mano parecería que el terminal es más premium, aunque solo es cuestión de que lo enciendas para que te des cuenta de que esto no es así. En la parte trasera, el Y7P tiene una configuración de cámara triple ubicado en la esquina superior izquierda. La protuberancia de esta cámara sobresale ligeramente del cuerpo del teléfono. Debido a eso, el Y7P puede tambalear un poco cuando se coloca sobre una superficie plana. El escáner circular de huella digital también se encuentra en la parte posterior, el cual se encuentra alejado de los sensores fotográficos, algo que se agradece para evitar ensuciarlos constantemente. Este escáner funciona adecuadamente, siempre me ha gustado más estos que son de tipo capacitivos que los que se ubican en la pantalla, debo reconocerlo. En la parte inferior tendremos el puerto jack de 3.5 mm, el micrófono principal, su entrada micro USB 2.0 y su altavoz, aunque echamos en falta que Huawei no incorporara el puerto tipo C, que brinda mejores beneficios e incluso posibilidad de mejores tiempos de carga. Un aspecto realmente lamentable es que este terminal no contará con los servicios de Google, por lo cual difícilmente podrás instalarle aplicaciones de esta compañía, ya sea YouTube, Google Maps, Gmail, entre muchas otras. Todo esto debido a la problemática que se ha presentado con Estados Unidos y que ya todos conocemos. En sus dimensiones nos encontraremos con 159.8 x 76.1 x 8.1 milímetros de grosor y un peso de 176 gramos. Si recuerdas el Honor 8 presentado hace un par de años, seguramente te resulte muy familiar el 8X. Es bastante similar, con la diferencia de que ahora las cámaras están en vertical y no en horizontal, además de su pantalla. Este dispositivo en este caso cuenta con un cuerpo completamente de cristal con marco de aluminio. Sin embargo, este terminal en mano es ligero, su diseño es estilizado y elegante, pero los inconvenientes que presenta son varios. Por ejemplo, el dispositivo se puede romper con una sola caída y además se ensucia con mucha facilidad. El Honor 8X pide a gritos una funda, pues no solo se ensucia con facilidad, sino que además en superficies ligeramente inclinadas se va deslizando poco a poco, un auténtico peligro. Presenta unos marcos reducidos en sus laterales, pero en su parte inferior no lo es tanto como puedes apreciar en las imágenes. Este dispositivo cuenta con el puerto micro USB 2.0, que ya es algo anticuado a estas alturas del partido, una mala decisión de la empresa teniendo en cuenta que el Honor 8 lanzado ya hace unos años cuenta con el puerto tipo C, lo cual mejora significativamente el tiempo de carga y velocidad de transferencia de datos. Posee un puerto jack de 3.5 mm en su parte inferior, el cual funciona para conectar audífonos, que en lo personal me agrada bastante. Junto a este se encuentra el puerto micro USB y su altavoz. Para finalizar este apartado encontraremos el lector de huellas en su parte posterior, con una ubicación agradable y que está lejos de las cámaras, lo que nos ayuda a que no ensuciemos tanto estas al desbloquear el teléfono. Dicho sensor funciona adecuadamente, es rápido, muy sensible, no tan sensible como terminales gama alta, pero funciona bien para su precio. En sus dimensiones nos encontramos con 160.4 x 76.6 x 7.8 milímetros de grosor y un peso de 175 gramos. En el interior, el Huawei Y7P incluye el procesador Kirin 710F octa-core que corre a 2.2 GHz de 12 nanómetros, junto a una GPU Mali G51. Esto lo convierte en uno de los teléfonos más asequibles con este procesador en su interior, al menos en Colombia. Si bien ciertamente no es una potencia como los conjuntos de chip de la serie Kirin 900, realiza las tareas diarias de manera eficiente. Trabajando en redes sociales o tareas del común, el dispositivo te va a rendir de la forma adecuada. Solamente evita tener muchas aplicaciones al tiempo en la multitarea, algo que podría actuar en tu contra.
Por problemas de compatibilidad y de ausencia de Google no podrás tener ni PUBG Mobile ni Fortnite, por lo cual probamos su desempeño con el juego Free Fire, en donde nos encontramos con un procesador que va muy justo con los gráficos medios. En algunas oportunidades se presentó lag, además de calentarse muy por encima de rivales de su gama. Por eso mismo te dije al comienzo de este video que el Y7P a simple vista parece un terminal premium, pero que al prenderlo te das cuenta de que esto no es así, su rendimiento deja mucho que desear. Obviamente no es el peor, pues para tareas del uso común y juegos no tan demandantes te funcionará perfecto, pero si quieres llevarlo al tope tienes que pensarlo dos veces, ya que te encontrarás con algunos inconvenientes como los ya mencionados. Para el Honor 8X, en el lado del procesamiento hay un procesador Kirin 710 que corre a 2.2 GHz, claramente es de rango medio, el cual ofrece potentes núcleos de CPU Cortex A73, pero una GPU de gama inferior, Mali G51. La diferencia en cuanto a rendimiento es inexistente con respecto al P Smart Plus o el Mate 20 Lite, por lo que el precio hay que explicarlo por otras ausencias que sí son importantes y que mencionaremos más adelante. El Kirin 710 es equivalente al Snapdragon 660, aunque como hemos podido comprobar en otras ocasiones, se muestra bastante superior en cuanto a eficiencia y autonomía. Este procesador en juegos es donde tenemos algo netamente positivo, pues hay un salto importante, ya que con este terminal hemos podido jugar a juegos como PUBG Mobile con los gráficos al máximo y sufriendo pocos saltos de fotogramas por segundo. Es decir, si vemos una serie de lag en algunos momentos, pues como es de esperar, este procesador no está hecho para un uso tan arduo. El Huawei Y7P incluye una batería de 4000 mAh de tamaño razonable que se carga a través de micro USB de hasta 10 watts. Esto no está del todo bien, teniendo en cuenta que muchos teléfonos económicos del 2020 tienen al menos una celda de 5000 mAh. Sin embargo, debido a que el software EMUI de Huawei maneja bien la gestión de la batería, podemos pasar un día fácilmente sin cargar el dispositivo. Un punto negativo sin lugar a dudas es su cargador, ya que este puede demorar alrededor de 2 horas para que la batería llegue al 100%. Dicho esto, deseamos que Huawei en futuras versiones ponga el puerto USB tipo C para una mejor compatibilidad con los dispositivos actuales. Ya en pruebas que realizamos nosotros, el Y7P nos arrojó un tiempo de pantalla activa de 8 horas y 6 minutos, teniendo el brillo y sonido al máximo mientras reproducíamos contenido multimedia, una cifra que no es tan mala e incluso le gana a otros rivales de su misma gama. Con una batería de 3750 mAh, el Honor 8X no tiene problemas para sobrevivir un día completo, incluso con el usuario más exigente. Un segundo día de uso completo será difícil de obtener con este dispositivo, pero si eres una persona a tomar muchas fotos y jugar mucho en el terminal, ni el día entero podrás tener de autonomía. Es para resaltar que si por alguna razón no tienes suficiente batería, el Honor 8X se empaqueta en dos modos de ahorro de energía. Con el primero limitaremos la actividad en segundo plano, reduce los efectos visuales y desactiva la sincronización del correo electrónico para ahorrar energía. Con el segundo modo de ahorro, el cual es el Ultra, es más extremo, pues este limita el teléfono a una sola sección de aplicaciones para extender en gran medida la vida útil de la batería hasta varios días si es necesario. Para su visualización, el Y7P tiene un panel de 6.39 pulgadas, con una resolución HD Plus de 720 x 1560 y una densidad de 269 píxeles, aunque obviamente hubiese sido bueno tener una resolución un poco más por encima para este dispositivo, teniendo en cuenta la relación de pantalla-cuerpo que tiene. Sin embargo, dado que el Y7P es un dispositivo ubicado entre el nivel de entrada y el rango medio, se esperaba una resolución como la presentada. Pero a pesar de esto, la reproducción del color es bastante satisfactoria y los detalles también parecen algo nítidos, sin llegar a lo excelente, claro está. La experiencia de visualización en exteriores es lo que esperaríamos e incluso le falta un poco de brillo si el día está muy soleado. Por otro lado, en interiores las cosas cambian un poco, pues la saturación no es tanta, los negros se ven un poco apagados, la nitidez podría mejorar y la reproducción del color es agradable, por lo cual no creo que puedas pedir más para un dispositivo del rango de su precio. Sumado a lo anterior, también se agradece que el Y7P cuente con un agujero en la parte superior izquierda, en vez del notch que a tantos usuarios llegó a incomodar, pues este era demasiado intrusivo, pero como puedes apreciar, aquí no es el caso.
El Honor 8X tiene una pantalla LCD de 6.5 pulgadas con una resolución de 2340 x 1080, produciendo una densidad de 397 píxeles por pulgada. Incluso dado el gran tamaño de la pantalla, la resolución Full HD Plus es lo suficientemente nítida. Los colores del panel también aparecen en el fervor apropiado, lo que da como resultado imágenes brillantes y vivas incluso a plena luz del día, donde podremos apreciar su panel con bastante claridad. Este terminal es bastante grande, pero por fortuna al reducir sus marcos lo hace ser un poco más compacto de lo que habría sido hace un par de años. Pero bueno, el tamaño y la diagonal siguen siendo bastante grandes, lo cual hace difícil interactuar con el móvil con una sola mano. Es casi obligatorio, diría yo, manejarlo con dos manos en muchas circunstancias. Por último, y no menos importante, hablaremos de su muesca, la cual es bastante grande, pero no es tan grande como para impedir que aparezcan todas las notificaciones e iconos necesarios en la zona superior, al lado de esta. El Huawei Y7P se encuentra entre los teléfonos inteligentes más económicos con una configuración de triple cámara. Eso es algo importante, con lo cual este terminal saca la cara. Con unos sensores traseros de 48 megapíxeles con apertura focal 1.8, otro de 8 megapíxeles con apertura focal 2.4 y el tercero de 2 megapíxeles con igual apertura focal. Los resultados obtenidos son buenos para el uso general. Las imágenes tomadas por la cámara trasera se ven decentes, con una buena cantidad de detalle y nitidez. Los colores son buenos siempre que tenga el entorno de iluminación adecuado, ya que las fotos están un poco apagadas y tienen poco contraste cuando hay poca luz. Me gusta la inclusión de fotos de gran angular y las imágenes tomadas con él no están tan distorsionadas como podría esperarse. Su capacidad de tomar fotografías con poca luz es cortesía del aclamado modo nocturno de Huawei, que combina la tecnología de estabilización de inteligencia artificial y un tiempo de exposición prolongado de 6 segundos para tomar fotos nocturnas más brillantes y detalladas. Además, la cámara principal utiliza la agrupación de píxeles 4 en 1 para producir una foto de 12 megapíxeles, con cada uno de estos más grandes que pueden capturar más luz en una escena. En cuanto a las selfies, el terminal cuenta con un sensor de 8 megapíxeles con apertura focal 2.0. Las fotos producidas por este tienen una pequeña cantidad de ruido. La nitidez de los detalles no es la mejor, pero tampoco son terribles. Son bastante útiles para subir a las redes sociales, pero si deseas resultados excelentes, esta cámara no se ajustará a lo que buscas. Sumado a todo lo anterior, el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, que en esta oportunidad deja más dudas que certezas, pues no es un sistema del todo seguro. Te recomiendo que utilices mejor el desbloqueo dactilar. Para no perder el paso en la gama media, el Honor 8X llega con dos sensores en su cámara principal, que son de 20 y 2 megapíxeles, siendo este último encargado de adquirir datos de profundidad para el efecto Book, acompañado de una apertura focal de 1.8. En la cámara frontal nos encontraremos con un sensor de 16 megapíxeles con una apertura focal 2.0, sensores con los cuales podremos obtener unas imágenes realmente buenas, ofrece muchos detalles en tomas bien iluminadas y nunca tuvo problemas para encontrar la exposición correcta. Sin embargo, el procesamiento del dispositivo puede sobresaturar los colores algunas veces, o al menos así es como se ve en la pantalla del teléfono. Las imágenes en su mayoría aparecen con colores vibrantes, que se verán muy bien en las redes sociales. Como suele ser el caso, el rendimiento con poca luz es un punto débil para el Honor 8X. El ruido se arrastra rápidamente, incluso en imágenes bien expuestas, lo que da como resultado zonas con sombras y manchadas en lugar de negros nítidos. Sumado a todo lo anterior, este terminal cuenta con reconocimiento facial, el cual difiere con respecto al Face ID en que el desbloqueo de Huawei sí funciona incluso si no miras a la pantalla. En la práctica, esto supone que cualquiera puede forzar el desbloqueo con solo apuntar el móvil hacia tu cara. Para el Huawei Y7P nos toparemos con una única versión de 4 GB. Para el Honor 8X nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Cabe resaltar que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB. En el Y7P, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 64 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Honor 8X, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con las tarjetas microSD de hasta 256 GB.
El Huawei Y7P le gana al Honor 8X en procesador, batería y precio. Por su parte, el Honor 8X le gana ampliamente al Huawei Y7P en los siguientes aspectos: pantalla, cámara, RAM y almacenamiento. En los aspectos que empatan son únicamente en diseño. A pesar de que son dispositivos lanzados con diferencias en cuanto a tiempo bastante importante, vemos que en funcionamiento no se encuentran tan distantes, pues la diferencia entre ambos es de apenas un solo punto, en donde el ganador termina siendo el Huawei Y7P. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar la campana de notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.